bienvenida. Oye, sí, no, yo estoy aquí desde el principio. Ah, perdón, yo no te había Bueno, visto. tardó un poquito Silvia en dejarme pasar, pero Por fin. Bueno, perdonad, pero yo me tengo que ir porque tengo una reunión ahora a las 6:30. Tengo que estar en otro sitio. Lo Sí, único que quiero sí, decir a Bernardino es que libros como ese necesitamos unos cuantos. perdona, Juan, perdonad. Antes de que Juan se vaya, supongo que en la mente de todos vosotros está que este libro no es una competencia a las OFC, sino más bien al contrario. Quiere ser subjetivamente, desde mi punto de vista, una colaboración, y Juan sabe que desde el año 2007 en que esto se inició hasta que ya no pueda más, seguiré colaborando con las OFC como he hecho siempre, ¿eh? Eso me consta repetidamente y además yo creo que libros como este pues tenemos que agradecerlos todos porque son muy difíciles de poder escribir y hace falta una vida dedicada a estudiar a Leibniz para poder escribir un libro así, ¿no? Entonces creo que lo único que cabe es agradecerlo y darle las gracias a Bernardino. Vale, pues muchas gracias. Y lo siento, pero me tengo que ir. Vale, hala, Hasta luego. sí. tenías ahí a Celso para preguntar todavía. Ah, Pues Le venga, dejaste con la palabra. perdón, sí. oh, bueno, no, muchas gracias. No era necesario, pero ya que se abre el espacio, es que efectivamente, bueno, yo no he leído la obra porque algo que mencionaron de Amazon también me llamó la atención porque me enviaron un precio y luego cuando tenía que comprar el costo por envío es igual al precio del libro. Entonces estoy esperando conseguirlo más adelante. Pero de los textitos que compartió, efectivamente presenta una visión de Leibniz que es muy, muy diferente y es contrastante, por lo menos a la que yo he estado procurando trabajar un poco. Esto creo que le da un gran valor en el sentido de que uno siempre puede tener una visión alternativa con base en la cual contrastar pues, lo que uno está desarrollando. En ese sentido, yo veo un enorme valor en este trabajo que ha escrito Bernardino, también en otras de sus obras que yo he leído, donde también se ve un poco esta línea de desarrollo. Es que, o sea, para mí, siguiendo un poquito lo que Juan Antonio señalaba, o sea, para mí Leibniz es principalmente un filósofo racional, es decir, es alguien que somete contrastación, por decirlo en términos popperianos, si se me permite, pero no estrictamente popperianos, pero más o menos. Somete a contrastación la evidencia que tiene a su favor, en algunos casos, a su disposición, perdón, en algunos casos, por ejemplo, su visión sobre los fósiles, uno encuentra un gran sentido cuando él dice que no existen fósiles, sino que que por lo menos estos fósiles no son de animales que vivieron en el pasado, sino que son, por ejemplo, los que encontró marinos que pueden provenir de otros lugares que todavía no hemos explorado. Entonces uno encuentra mucho sentido en esas afirmaciones de Leibniz, pero yo estoy convencido de que si hubiera el desarrollo o el conocimiento en la sobre biodiversidad que tenemos actualmente, Leibniz se hubiera rendido y hubiera dicho, sí, sí, está bien, acepto que esos son fósiles que vivieron, no sé, hace tantos millones de años, en el sentido de que me parece que Leibniz se rendiría siempre ante la evidencia científica. Y hay algunos textitos de los que Bernardino compartió en los que, o sea, no se sostendrían actualmente. Por ejemplo, este de que todo es igual por todos lados o en todos lados. O sea, este principio, por lo menos en física, digamos, no se mantiene en la física del siglo XX. Perdón, Leibniz no dice que todo es igual, que en el fondo todo es vida. Eso dice. Pero en la forma es infinitas las posibilidades. Ojo. Y en esas infinitas posibilidades es la mecánica y la matemática la que tiene que entrar, pero sin olvidar que la realidad no es medible.
pero no es que sea algo bajo, no, es que la sustancia individual, inextensa, no tiene más remedio que expresarse en lo mecánico y en lo matemático. En ese sentido, la mecánica y la matemática es esencial, pero no describe lo que es actual, sino lo que es ideal, a pesar de que los fenómenos todos se verifican mediante el cálculo. Pero los fenómenos son expresión del otro. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido de que, claro, estoy de acuerdo en ese sentido en el que el cálculo efectivamente se utiliza para... Estar muy pendiente y muy atento a lo que dice. O sea, es para aproximar la comprensión de un fenómeno. Y así lo hacemos, por ejemplo, que sigo con el análisis de señales, que se trata de normalizar para poder regular mejor y poder tratar mejor y comprender, digamos, un fenómeno. En eso sí, yo pienso que Leibniz tiene razón, pero yo pienso que Leibniz aceptaría cuando hay evidencia en contra de, digamos, de su posición. Y a pesar de que quizá que sea, ontológicamente pueda mantener divisibilidad al infinito, yo pensaría que Leibniz aceptaría en el fondo de que la forma como entendemos actualmente la organización de los elementos químicos, que son más o menos como 118 elementos químicos, es como una adecuada aproximación a la comprensión de la naturaleza. O sea, digamos que ese es el Leibniz que yo más o menos trato de ver. Aquí Leibniz que cuando encuentro argumentos para decir, bueno, todavía tenemos dudas sobre este asunto y aceptaríamos tal cosa, sería hasta lo defendería, pero también se daría por vencido cuando hay mucha evidencia que muestre que hay, qué sé yo, que se... Perdona, sí. Es que Leibniz no negaría nada de lo que tú estás diciendo. Si lo curioso de este hombre es que entendía que la naturaleza funciona de manera mecánica y hay que describirla mediante ecuaciones. Esto no solo no lo negó, sino que colaboró a ello. Colaboró. Lo que ocurre es que los matemáticos, cuando dicen que eso es lo real, él cree que no, lo cual no impide que eso sea lo medible y que nos ayuda a vivir. Lo que Leibniz quiere es que distingamos entre lo que es real y lo que es puramente mecánico. Algún día los filósofos se asombrarán de cómo ha podido caerse en una opinión tan poco razonable como la de la secta marginal. Es decir, cuando los matemáticos describís el mundo creyendo que la matemática da lo que es real, según Leibniz os equivocáis. Lo real, lo actual, no es lo que mide el cálculo. El cálculo mide las ideas eternas. El cálculo mide las nociones incompletas. Pero lo completo es lo único, real, singular, irrepetible e indivisible. Esa es la sustancia. Si no nos sirve eso, pues, ojo, podríamos caer en los desfiles de los nazis, ¿no? Donde las personas han desaparecido. Ojo. O, por ejemplo, en lo que va a ocurrir ahora en Glasgow, el mundo que se va a destruir. Leibniz lo tenía muy presente eso. Ojo, y fue el primero que diseñó el cálculo binario. Y fue el primero que diseñó que, andando en el futuro después de muchos siglos, razonar no será más meritorio que calcular secuencialmente grandes números. Esto lo dijo en el año 1673. Previó los Big Data, pero previó también el que, identificando el cálculo ideal con la realidad, terminemos por creer que la matemática debe dirigir el mundo. Y al final de su vida, cuando estaba a punto de morirse, él decía que no es con mi cálculo diferencial como yo trato de definir las cosas son otra cosa. No sé si esto
En fin, es una interpretación mía como muy espiritualista. Yo creo que no. Coger los No sé si textos. si puedo preguntar, bueno, Sí, intervenir. Primero, felicitándote, bueno, y confesando que yo no he hecho más que hojear el libro, ¿eh? Porque te agradezco mucho que me lo hicieras llegar, pero no he podido leerlo ni siquiera en un trozo. Pero sí que conozco algunos de tus otros trabajos. Bueno, lo primero, felicitarte por el gran esfuerzo que está detrás de ese libro. Y yo iba a empezar diciendo, hay muchos Leibniz, pero están en este, ¿no? O sea, yo creo que por mencionar lo que también apuntó Josep de lo laberíntico, a mí me gusta hablar más de complejidad, ¿no? Yo creo que es que, claro, Leibniz es un pensador absolutamente complejo, tiene capas, siempre está discutiendo o dialogando con otros, o sea, él no piensa en el vacío. Tú has mencionado a Bernoulli, pero en casi todas las cosas que tú has escrito, Bernardino, siempre están o bien la correspondencia o bien una determinada discusión sobre otros temas que no son solo, digamos, matemáticas o física tal cual. Pero yo lo que entiendo muy bien, y creo es lo que te quiero preguntar, porque yo creo que es lo que interpreto yo de tu filosofía sobre Leibniz, es que en realidad, claro, hay una parte que es el análisis matemático, físico, cómo Leibniz se entrega a lo que es lo científico, que ahora llamaríamos lo científico puro. Pero claro, lo que él busca justamente es el fundamento de todo eso, la explicación de todo eso. Y el fundamento y la explicación no puede ser más que metafísica. La discusión, que yo creo que puede haber en muchos autores también de la época, es a qué se llama lo real. O sea, yo creo que tú lo dices con mucha claridad. Bueno, yo podría asumir esto. eh, y un debate en la época, tú has mencionado a Anne Conway, que yo descubrí gracias a ti y cada vez estoy más apasionada. Creo que es más radical que Leibniz en la exposición, a ver si me consigo explicar lo que yo quiero ahora transmitir para tirarte de la lengua. O sea, es que en el fondo, en la explicación de ese fundamento metafísico, es que no hay lo físico y lo espiritual, es que hay como un continuo, digamos, entre lo físico y lo espiritual. En Conway yo creo que eso está claro. Ella cuando intenta describir también lo que son las sustancias metafísicas, muchas veces emplea, ¿no? esta especie de ejemplos. Pues igual cuando habla de la viga esta que atraviesa el universo de un lado a otro, o sea, de alguna forma eh, esa posibilidad de evolucionar y de involucionar de los seres, en el fondo lo que está es aludiendo a una especie de continuo entre lo que sería lo físico, lo fenoménico, lo que se describe y lo que es su propio fondo, como si dijéramos, lo que es su explicación metafísica. Entonces yo creo que Leibniz nunca lo va a explicar con esa radicalidad, pero yo creo que en Conway eso está así, es la explicación que hace de la traducción moderna que hace del neoplatonismo ella, yo creo que es ese. Y yo creo que si ahora hablabais de los Big Data, pero si ahora habláramos de lo que se entiende también por lo corporal, ahora estamos hablando también del cuerpo, o sea, cuando se describen los cuerpos, cuando se intentan explicar fenómenos como la muerte, ¿no? Es la muerte cerebral, es la muerte cardíaca. Yo creo que en el fondo es esta continuidad, o sea, que el cuerpo y esa parte, digamos, espiritual o de pensamiento o de lo otro que hay en lo real, es como si ahora hablaríamos también de esta especie de continuo. No sé cómo tú lo ves, Bernardino. He pues sí, mezclado muchas cosas. te lo digo. La diferencia entre Conway y Leibniz es que Conway creía en las mónadas físicas
y que los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se corporizan al compás de su actividad moral. Leibniz rechazó drásticamente eso. Cuidado que habló bien, maravillosamente bien de Conway, pero Leibniz no podía admitir que los espíritus se vayan condensando cada vez más, convirtiéndose en cuerpos. Los espíritus nunca serán cuerpos. Este es el problema, esta es la solución, pero al mismo tiempo es el problema de Leibniz. Claro, su problema es que lo único real es lo actual, y lo actual es inasignable. Es decir, cuando, por ejemplo, divide, hablando con Bourget, por ejemplo, sobre la unidad, dice, la unidad, dice Leibniz, es indivisible, pero es irresoluble en términos más simples que ella. Es decir, yo puedo hablar de un medio, pero para hablar de un medio tengo que utilizar la unidad, pero la unidad es indisoluble y por lo tanto no es resoluble en nada que sea más simple que la unidad. Esta es la noción de sustancia simple. Y entonces Leibniz necesita poner el puente entre eso que es lo actual, que es la sustancia, y lo que es ideal, que es el cálculo. El cálculo es siempre incompleto, porque lo único completo en este mundo, según Leibniz, son las sustancias indivisibles, las sustancias inalterables, que cambian, pero permaneciendo. En el Papirius, si recordáis, distingue entre los movimientos de los cuerpos que cambian y no duran, respecto de la sustancia simple que dura cambiando. En ese sentido, Conway en fin, su obra es interesante, bonita, pero Leibniz no, en ese punto se distancia de ella, ¿no? No, y ella no es tan compleja. Lo que pasa es que yo te tiraba por aquí de la lengua para que sacaras todo esto, porque justamente por lo que dice Leibniz de ella, cuando dice que es la única que ha sabido comprender lo de la moral. Dice, yo admito la realidad vital en todos los cuerpos como Campanella, y mejor que todos ellos la condesa de Conway y su amigo el Francisco Mercurio, ¿no? Pero claro, mejor que ellos sí, pero por ejemplo, la vizcondesa coloca la viga, dice, lo que ocurre aquí se transmite a través de la viga, sí. Eso es lo que Leibniz diría, fenómenos. Que sí, ha de medirlos la matemática. La matemática mide todos los fenómenos, pero en tanto que ideales. Entonces, claro, ella emplea como metáfora, claro, que es lo que diríamos ahora con la ecología y con la sostenibilidad, que yo, bueno, me tiré por ahí en una de las últimas cosas que escribí sobre ella, me parecía que se podía traducir a lo que ahora decimos, se quema un bosque en Latinoamérica y sale el agujero negro por el otro lado, diciéndolo así con lo de la viga, ¿no? O sea, que todo lo que se hace en un sitio y en otro repercutiría, ¿no? Pero eso es continuidad, eso es continuidad. Claro, exactamente. Bueno, venga, yo ya no hablo más, pero solo felicitarte y que estaba aquí desde el principio, me costó entrar 5 minutos, no sé por qué la anfitrión no me dejó entrar, pero sí, pero aquí estoy. Muy bien, muchas gracias y me encanta veros a todos también. Sí. Querido Bernardino, Sí. soy Luis Antonio. De verdad, solo quiero añadir una felicitación más a tu esfuerzo, a tu grandeza de pensamiento, a tu profundidad. En realidad estoy muy contento de recibir este libro, ¿no? Y que lo estoy concibiendo justo con los comentarios que han hecho todos los que me anteceden, o todos los que me han antecedido. Veo en él un esfuerzo tal como tu experiencia te ofreció al propio Leibniz, ¿no? Es decir, con este laberinto, con esta profundidad, con esta, como lo ha dicho también Concha, con esta complejidad
estas ramas, ¿no? que se abren hacia todos los contextos posibles en los que Leibniz está pensando. Entonces, en realidad, pues nos muestras un camino arriesgado, un camino sugerente, un camino maravilloso, que es justamente el espejo de Leibniz que tú encontraste y que nos ofreces como un obsequio maravilloso, por el cual yo te doy las gracias. De verdad, nos dejas mucho trabajo por delante, ¿no? Y te agradezco infinitamente por este obsequio. Bernardino, un abrazo. Yo también a ti. Me habría gustado regalaros un ejemplar a todos y cada uno, pero No. esto nos ha costado a nosotros dinero porque no había ninguna editorial que pudiera arriesgar esto, y yo lo entiendo. Por eso lo hemos arriesgado nosotros, y como para mí es algo así, y perdonad la expresión, como si fuera un testamento intelectual, porque ahora me dedicaré a leer y a descansar, si la cosa me funciona bien la salud. Pero bueno, la cosa así. Si hay tiempo y si no hay alguien que más quiera discutir algo, pues encantado, sí. ¿Te ha llegado el libro? Sí, sí, de hecho, mira. Vale, porque... vale, gracias. Yo te agradezco muchísimo, Bernardino, y bueno, para mí es un ejemplo bueno, yo creo que para mí, para muchos, pero digo, hago énfasis porque creo que somos de los más chavitos que estamos por acá, y pues para nosotros siempre es un ejemplo de vida el ver una obra de este tipo donde vemos el trabajo de toda una vida consumada. Y bueno, es aspiracional, digamos, ver un trabajo así y decir, algún día espero poder llegar a ser algo tan monumental y tan significativo como este texto. Cuando tengas muchos años, haréis mucho más que los viejos. Los viejos, yo os he contado al principio las dificultades que yo tuve para poder leer libros alemanes. Yo recuerdo que antes de ir a Alemania, cuando yo oía, por ejemplo, el libro de Cassirer, y oía tal, y yo no lo tenía. Yo no lo tenía, ni tenía medios para tenerlo, porque yo nunca, a pesar de las becas que me dieron. Entonces, cuando yo iba a Alemania, me llenaba el bolsillo de monedas, me iba a la fotocopiadora, me fotocopiaba los libros enteritos, para luego, cuando viniera a España, poderme sentar tranquilamente y decir, ¡oh, qué placer! Estos putos alemanes, y qué fácil lo tienen, y lo difícil que lo tengo yo. Pero bueno, hemos luchado con ello, ¿no? Todavía me quedaría una cosita más por decir, si no queréis discutir algo más. Por ejemplo... Bueno, yo simplemente recordar en la línea de los textos que he leído de tu trabajo, uno que siempre me ha llamado muchísimo la razón y que creo que es como el resumen después del libro que publicaste en Nova Leibniz, es un capítulo que publicaste en una colección, en un libro en Springer, que en esta discusión entre Scheppers y Dascal, entre qué tipo de racionalista es Leibniz. Y justo cuando leía tu artículo, me acordaba muchísimo de un filósofo mexicano contemporáneo, el doctor Mauricio Beuchot, que por otra vía, él se ha ido más por la vía de Santo Tomás de Aquino, de Cayetano, pero bueno, él es fraile dominico, entonces va como, digamos, por esa línea muy bien, pero él, digamos, me pareció que al leerlo yo vi mucha sintonía, porque él lo que trata de reformular a partir de Santo Tomás y de Cayetano es lo que él llama una hermenéutica analógica, como una vía intermedia entre, justo entre el entendimiento divino y el entendimiento humano, tal. Y yo cuando leía este capítulo concreto que está en este libro de Springer, yo le veía bastante semejanza, o sea me pareció bastante interesante la solución que tratas de dar a si es un racionalista duro o si es un racionalista suave, y más bien me parece que tu postura es mucho más interesante, porque este Leibniz este Leibniz que parte del símbolo, que en algunos autores el símbolo tiene esta acepción hacia el tema de la analogía, me parece que abre muchísimas más discusiones, pero me gustaría, si
si tú pudieras como profundizar un poco más en cómo esta lectura que haces de Leibniz desde la razón simbólica resuelve o quiere resolver esta discusión entre Shepard y Pascal. Sí, sí, pues mira, gracias por esta observación. Hay un texto que Leibniz escribió al final de su vida que se titula Initia Rerum Mathematicarum Metaphysica, que traducido es prolegómenos metafísicos para las cosas matemáticas. Es un texto maravilloso. Ahí, entre otros textos anteriores, Leibniz habla de la geometría situs, es decir, la geometría no dimensional cartesiana. Y yo, como decía Josep y decía Juan antes, yo no dejo de pensar en un Leibniz racional, incluso cartesiano, en muchos aspectos, a pesar de las críticas que hizo de Descartes sobre la física, etc., ¿no? Sin embargo, entiendo que Leibniz utilizó la analogía que provenía del mundo neoplatónico, la utilizó de manera como muy fina. En el texto este de que os hablo, habla de los homógonos. Es la primera y única vez que Leibniz utiliza la palabra homógono. Homógono es, por ejemplo, la línea que poquito a poco, de manera continua, va perdiendo dimensión y termina en el punto que no es extenso. Y dice, es el perro de mis hijos, y dice Leibniz, esto, el continuo, que solo se da en lo ideal, es decir, en el cálculo, el continuo ha asombrado a los geómetras, en virtud de lo cual, de aquello que se supone que será, se deduce lo que no será. El tiempo, conforme va disminuyendo continuamente, termina en el instante, que no es temporal. El cálculo diferencial nos permite a nosotros ir decreciendo, sin nunca terminar, pero que nos permite entender lo que está más allá del cálculo, que es lo que sí existe actualmente, que es la mónada. De tal manera que el triángulo característico, que es un triángulo ficticio que se produce cuando en un eje de coordenadas cartesianas la línea descendente viene aquí la curva, cuando esta curva se va acercando cada vez, o la línea recta se va acercando cada vez más a la curva, llega un momento en que es un punto infinitesimal, que es el símbolo de lo inextenso que es la mónada. Es decir, que si cogemos el texto este de Initia Rerum Mathematicarum Metaphysica y lo entendemos tal como él lo explica, del tiempo, de la línea, de la superficie y tal, entonces vemos que para Leibniz, en el otro lado, opuesto de alguna manera al infinitésimo, está la mónada, que no es infinitésima, sino infinita en acto. Mientras que el infinitésimo podemos irlo reduciendo cada vez más pequeño. Precisamente por eso le permitió el cálculo diferencial. Pero no podemos saltar homogéneamente, sino homógonamente, de lo infinito, infinitésimo ideal del cálculo a lo infinito actual de la mónada. Yo no sé si aquí hay racionalidad o no hay racionalidad. Lo que sí sé es que Leibniz entiende aquello del continuo que es siempre ideal, pero que tanto ha asombrado a los geómetras, en virtud de lo cual de aquello que se supone que se da, se deduce o se llega a lo que no se da, de la extensión a lo inextenso, del tiempo al instante, de lo físico, ojo, de lo físico, disminuyéndolo a lo que no es físico. Si aquí hay un salto, no hay más remedio que entender como símbolo la estructura ontológica de lo real, en virtud de la cual estructura el símbolo no es una cuestión semántica, es una cuestión ontológica. Porque si no es así, yo lo siento mucho, no entiendo a Leibniz. No lo sé.
Yo necesito entenderlo así. Y así lo escribí en el año 2011 en el librito aquel, Crítica de la razón simbólica. Y en ese libro, de manera más o menos subrepticia, llevando al lector de un sitio a otro, trato también de averiguar esta cuestión. Que Juan y Josep y yo mismo y mucha gente dice, no, es que Descartes estuvo en el momento oportuno, en el sitio oportuno para definir, señores, frente a escolásticos, la razón. Y las reglas de la razón, las reglas del razonamiento lo dicen claramente. Entonces, Leibniz siguió esa tradición de la razón, pero le encontraba la razón, de acuerdo con la división del cálculo, encontraba la razón más allá de lo medible. Lo medible mide lo fenoménico y lo actual en tanto que fenómeno. El cálculo lo mide todo. El cálculo lo mide todo. Todo lo que es medible, pero lo que no es medible no lo puede medir. Entonces es la reivindicación del sujeto irrepetible, singular. Lo siento, no sé decir más. Bueno, entonces terminamos aquí. Yo os doy muchísimas gracias por vuestra compañía toda esta tarde, y os deseo felicidad y bien. Manolo, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal tu criatura? ¿Qué tal tu criatura? Muchas gracias, Bernardino. Muchas gracias por el trabajo y por la presentación. Vale, gracias a todos vosotros. Igualmente. A ver cuándo nos podemos ver. Vale. Silvia. Nada, simplemente daros las gracias también a vosotros por vuestra intensa participación y nada, que ha sido un placer compartir esta jornada juntos. Y nada, la sesión quedará grabada por si queréis volver a ella o por si alguna persona... Mujer. Este es el que te salvó la vida. Este es el que te salvó la vida. Es mi mexicanito. Un abrazo. Adiós. Sí. Vale. Bueno. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Bueno. Adiós. Tomás, un abrazo. Bernardino, Maribí. Hermano del alma. Un abrazo muy fuerte. Vale, igualmente. Adiós. Súper besitos. Adiós. Un abrazo a todos. Sí, ¿qué tal? Muy bien, chao.